Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión especial, a esta serie de diálogos que tenemos sobre temas coyunturales de país, de ciudad, en fin. Ustedes saben que de tiempo atrás para acá, aquí en esta casa editorial, en alianza con distintas entidades que abordan estos temas, hemos puesto en alerta la situación que se viene presentando con la siniestralidad vial, no solamente en Bogotá y en las principales capitales del país, sino en general en Colombia. Estamos hablando de un promedio de, no sé, alrededor de 8.000 víctimas fatales que dejan estos incidentes al año en las carreteras y en las principales vías de nuestro país. Vidas que se pueden salvar, vidas que son, cuyas muertes son absolutamente evitables, pero que la imprudencia, la falta de pericia, la falta de normas claras también, a veces también problemas de infraestructura, están generando esta especie de pandemia que cede muy poco. Ha cedido levemente en los últimos meses, en lo que va de este año ha cedido levemente, pero que sigue siendo una tragedia para miles y miles de hogares en Colombia. Se han hecho cosas, se han sacado normas, leyes importantes, como la que aplica particularmente en Bogotá con el máximo de velocidad en 50 kilómetros. Pero también hay personas que rechazan ese tipo de medidas, que quisieran que hubiera más libertad para esto. Y esa mayoría de víctimas las están dejando los motociclistas, víctimas fatales y heridos, pasajeros, los mismos conductores de moto, por todo lo que les comentábamos anteriormente. Pero el tema de las motos nos está preocupando principalísimamente. No hay día en que no registremos, infortunadamente, 2, 3 fallecimientos o más por cuenta de tragedias viales en moto. Pero hoy vamos a ahondar más y tenemos invitados especiales para hablar de este tema. Vamos a ahondar más porque vamos a hablar de menores de edad y motos y cómo los niños, los menores de edad, se están convirtiendo en víctimas fatales de las motos. Vamos a analizarlo con dos senadores de la República y con un experto en la materia, el doctor Ricardo Montezuma, que es el director de la Fundación Ciudad Humana, y con los senadores, y lo aprovecho una vez para saludarlos, al doctor Virgües y a la doctora Soledad Tamayo. Bienvenidos, Ricardo, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Senador Manuel, bienvenido. Néstor, muchas gracias. Un saludo a los compañeros de mesa virtual y a toda la audiencia virtual. Y por supuesto, un saludo muy especial a la senadora Soledad Tamayo. Encantado de tenerla por acá, senadora. Ernesto, muchas gracias, saludarlo a usted, pero también aquí a Ricardo, a mi colega senador Virgües, y si viene ahora la senadora Angélica, de igual manera. Sí, Qué gusto estar en esta mañana con ustedes. es un gusto para nosotros, senadora, también tenerlos a ustedes. Bueno, Ricardo, en la fundación que usted de hace tiempo dirige, ha sido muy persistente en esta labor y es encomiable lo que usted ha hecho y lo que estamos haciendo en alianza con la Universidad de los Andes y todos los aliados que están buscando cómo proteger la vida, cómo tratar de reducir estas cifras de las que le estaba hablando. Pero hoy hemos querido con Ricardo ahondar en el tema de la siniestralidad vial que involucra a menores de edad. Yo tenía una cifra que todavía me parece asombrosa, Ricardo, y es que van más de 7.300 menores de edad que han fallecido en incidentes de tránsito, en siniestros viales en los últimos 15 años. ¿Eso es así? Sí, señor. En los últimos 15 años han fallecido más de 7.000 menores de edad en Colombia, de los cuales más de 3.000 en motocicleta y en todas las edades, sobre todo en los de 16 y 17 años. ¿Por qué decimos que esto de los menores de edad y las motocicletas son unas víctimas invisibles? Porque hay dos motivos centrales. Primero, no somos conscientes de la cantidad de menores que están muriendo, casi Sí. uno diario, digamos, para englobar. Y sobre todo, lo más triste, no hay protección desde las instituciones, casi nada está reglamentado. Lo único que está claro es que para ir en una moto a los 16 y 17 años hay que tener licencia. El resto es un vacío jurídico en lo que concierne la edad del pasajero. No se sabe si los menores de 17 años pueden ir o no como pasajeros. Todo está por definir y mueren desde bebés de brazos hasta adolescentes de 17 años.
Esos siniestros viales que involucran a menores tienen también algo que ver con que cada vez hay más menores de edad conduciendo motocicleta. Muy probablemente, porque el 56% de las víctimas en motocicleta iban al volante. Iban al volante y hay fallecidos incluso desde los 8 o 9 años. Muy bien. Senadora Soledad, ¿qué apreciación le merece a usted esto que estábamos hablando al comienzo de una pandemia, este tema de la siniestralidad vial en motos, y que ahora, como nos revelan las cifras de la fundación que preside Ricardo Montezuma, pues se está convirtiendo en un tema mayor? ¿Cuál es su primera percepción de esto que nos está ocurriendo como país? Pues a ver, Ernesto, yo creería que hay varias causas que hoy están generando la presencia de más motos circulando por todas las carreteras del país y lo sentimos todos los días en la ciudad capital, por ejemplo. Pero hay que mirar el relacionamiento, como en el año 2002 rodaban 36.000 motos, hoy tenemos más de 1.600.000 motos en Bogotá y de acuerdo con el registro único nacional de tránsito, tenemos más de 11 millones de registros de motos en todo el país. Con esto lo que quiero decir es que se volvió un atractivo importante, sobre todo para aquellas familias que de escasos recursos necesitan trasladarse o rodar por todo el país. Y es precisamente que hay los bajos impuestos que se pagan, no tiene medida de restricción, no pagan peajes, es un transporte económico, hay un desplazamiento ágil incluso en las zonas rurales hoy se presta con estas motos, consumen una quinta parte del combustible, bajos costos en los repuestos y por supuesto hay una posibilidad mayor de la presencia de accidentalidad. Cuando usted refiere que hay más de 8.000 muertes relacionadas con las motocicletas en todo el país anualmente y cuando Ricardo dice 3.153 niños menores se registran como fallecidos, de los cuales unos como conductores, de otros como pasajeros. Hoy, pues creo que todas estas cifras nos tienen que llamar la atención, no solamente Sí, desde la parte legislativa. Yo creo que las autoridades también deben actuar en los controles, porque por ejemplo en las ciudades de mayor presencia poblacional no es donde suceden los sí, más el número de accidentes, también en las zonas rurales. Y esto encontramos que hay una relación precisamente en los ingresos económicos familiares que buscan este sistema de transporte versus el uso de la moto. muy bien. Entonces, Gracias, senador. Ernesto, creo yo que hay que tomar unas medidas más restrictivas, no Sí, solamente de prohibir, porque no soy amiga de la prohibición, solamente porque hay que estudiar precisamente cuáles son esas causas, sino cómo controlamos, cómo muy bien. vigilamos y cómo hacemos posible que esto pase. Gracias, senadora. Doctor Manuel, ¿cuál es su apreciación sobre este tema? Y si usted coincide con lo que dice su colega del Congreso de la República, de si ha llegado el momento en que hablemos de mayores restricciones, no de prohibiciones, porque se entiende que un amplio número de personas hacen o han hecho de la moto su modo de vida, y eso es entendible y respetable y defendible. Pero ¿qué hay que hacer? Porque tampoco podemos seguir registrando cada año esta mortandad de personas por cuenta de incidentes viales. Sí, Ernesto, pues sí, estoy muy de acuerdo. Felicitar a Ricardo por ese estudio que hace. Eso es lo que necesitamos en este país, más estudio, más cifras para poder analizar. Yo soy motociclista desde los 17 años, precisamente. Y llegué al Senado en el 2006 y dentro de los primeros proyectos que presenté fue un estatuto para el motociclista, basado en estudios que hizo la Universidad de los Andes en su momento sobre la proyección de crecimiento que iba a tener el sector. Se quedó corto el estudio de la De Universidad de los acuerdo. Andes y en ese momento aquí yo atribuyo básicamente la responsabilidad a los gobiernos de turno y al Congreso de turno.
porque en su momento no se le prestó importancia a este estatuto. Y lo que yo he dicho siempre, el código de tránsito es un código de comercio, porque cada artículo del código de tránsito es un negocio. El negocio para las escuelas de formación, el negocio para el SOAT, el negocio para técnico-mecánica, el negocio para los seguros. Hay proyectos de ley que siempre han querido ver al sector de motociclistas por la masa, entonces buscar cómo sacar lucro de allí. Y los gobiernos de turno, que no sé por qué razones, no le ha dado prioridad a este tema tan sensible, tan importante. Lo único que logramos desde el 2006, que he estado en el Senado, es que en el Código de Tránsito se colocara un artículo que dijera cátedra de vial, pero como eso no genera ganancias económicas, no se ha aplicado hoy en el país. Estamos en mora de que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, con un acuerdo con las instituciones que tienen que ver, la Agencia Nacional de Seguridad, actores viales, etcétera, tomemos conciencia de que están muriendo más de 5.000 personas, no solamente niños, sino personas, seres humanos al año. La cifra a hoy está por los 2.700 siniestros viales y no tenemos tampoco cifras que llevan más de 9.000 lesionados y no sabemos qué tipo de lesión, no sabemos las causas, etcétera. De manera que hay que legislar y esperamos. Ayer precisamente Néstor radiqué el proyecto de ley que versa sobre esto, que es por el medio del cual se establece la seguridad vial del motociclista como una política de Estado. Ayer lo radicamos y esperamos que en esta oportunidad el Congreso tenga más sensibilidad frente al tema y salgamos adelante. Y eso está bien, y yo me sumo a lo que usted dice de que también es un negocio para aseguradoras, un negocio para lo que usted quiera, pero también es un negocio político, senador, porque está la cantidad de motos que ruedan hoy por el país que se convirtió en un botín electoral, y estamos eligiendo congresistas, y estamos eligiendo concejales, y estamos eligiendo funcionarios gracias a que tienen ese fortín político que son las motocicletas. Y yo sí me alegro de que sea un motociclista que esté incentivando este tipo de medidas, porque ustedes conocen bien el gremio, pero hay otros que no. En el Consejo tenemos un representante de motos que es una vergüenza en realidad lo que está pasando allí. Nosotros creíamos que había llegado un concejal que iba a entender la situación y que iba a propender por una mayor seguridad como ustedes lo están pidiendo, senador. Y déjeme preguntarle a propósito de este proyecto de ley, ¿qué contempla en específico? Bueno, se va a llamar, si así el Congreso lo determina, por el cual se establece la seguridad vial del motociclista como política de Estado. Es decir, cuando ya hablamos de política de Estado, significa que todo el estamento, ministerios, organismos, deben estar encaminados a promover este tema de seguridad vial. Entonces, básicamente, ¿qué busca? Más vigilancia e inspección a los centros de enseñanza automovilística, porque realmente uno va a un centro de enseñanza y esto hay que separarlo, es una discusión grande. No podemos permitir que siga siendo la escuela juez y parte. Entonces, yo voy, pago un dinero y pues salgo conduciendo, pero no se me certifica la idoneidad, la pericia, el tiempo, la experticia que se necesita por lo menos para manejar una motocicleta. También aquí agregamos la protección para niños y adolescentes en motocicletas, donde establecemos una edad mínima, que es el vacío que hay allí. Las estadísticas... ¿Una edad mínima para qué, senador? Una edad mínima para poder ser acompañante de motociclista. Entonces, ponemos una edad mínima de 10 años, que copiamos el modelo Bogotá, la norma que está en Bogotá, que sea de 10 años. Y también hay una excepción. Allí se ha tocado el tema de que por lo menos se pueda llegar a los 8 años, pero debe ser personas, aquí si me permite voy a leerte el artículo como quedó. Dice que en todo caso los menores de 10 años no podrán circular como acompañantes en motocicletas, bicicletas o vehículos similares por cualquier clase de vía. Excepcionalmente se permitirán acompañantes a partir de los 8 años, siempre que los conductores sean el padre o la madre del tutor o una persona debidamente autorizada por ellos y cumplan con todos los requisitos de ley. Pero ¿cuál es la diferencia? Pero ahí no hay mucha diferencia, senador. De 8 y 10 años, que sea tutor o no sea tutor, pues ahí no hay mucha diferencia. No debería ser en estricto que sea a partir de 10 años y punto. Y le pregunto, ¿a partir de qué edad es la mínima que una persona puede adquirir una moto y conducirla? Sí, pues la norma contempla desde los 16 años puede comprar la motocicleta y si pasa los exámenes, obtener la licencia de conducción de motocicleta. Como en el carro. Exacto. Y el problema, Ernesto, es que hay una realidad también.
hay una realidad nacional, es el transporte de servicio público, que pues sabemos que es pésimo, como lo decía la senadora Tamayo, pues se está acudiendo a la motocicleta como medio de transporte por Sí, su economía, versatilidad, etcétera. En la costa, particularmente y en las regiones, pues se está usando, muchos padres llevan a sus hijos. Entonces, ellos nos han dicho que nosotros queremos poder transportarlos y tener una excepción allí. Ahí, y por el sí, tema también hay que mirar los fenómenos fisiológicos de los jóvenes. Hay niños de 8 años que pues ya por su cuerpo pueden tener, digamos, la capacidad de tener, de sí. agarrarse y tener allí unos temas de seguridad. De acuerdo, senador, pero de todas formas, bueno, yo entiendo el argumento de que es que el transporte público es ineficiente y ha sido ineficiente y ha tratado de haber avances, pero me parece a mí que a veces el remedio puede resultar peor que la enfermedad, porque uno también puede decir es que no hay empleo y entonces la gente tiene derecho a robar. Entonces, yo creo que ese tipo de comparaciones toca mirarla con mucho cuidado. ¿Usted qué piensa, senadora Tamayo, de este proyecto de ley? ¿Le gusta? ¿Lo comparte? ¿Cree que hay A que ver, ajustarlo un poco más, como usted decía ahorita, de hacerlo un poco más restrictivo? pues yo creo que esta es una oportunidad para que el Congreso también pueda hacer eh, proposiciones, enriquecer el mismo proyecto, pero creo que lo que ha dicho el senador Virgües es que es necesario que también se apersone el legislativo en... Senadora, creo que se nos ha congelado la senadora. Ricardo, sí, ¿no? Sí, perdimos el audio. Bueno, ya volvemos con la senadora entonces. Y desde la fundación, ¿cómo ven este tipo de iniciativa? Me imagino que ustedes están allí respaldando este proyecto. Ricardo, ¿cómo están viendo ustedes desde la fundación esto que a buena hora trae el senador Manuel de tratar de meterle mayor responsabilidad al uso de la motocicleta? Sí, con el senador Manuel nos conocemos desde casi sus inicios, conocemos su trayectoria y su interés por, digamos, el motociclismo como política de Estado. Creo que lo más importante es que existan estos proyectos y que abramos un diálogo, que abramos una conversación técnica, ciudadana, política, que estén todas las fuerzas relacionadas y yo creo que nos podemos poner de acuerdo si el tema lo visibilizamos. Como bien decía el título del tiempo, este tema es invisible. En la medida en que se vuelva visible, yo creo que podemos lograr la protección de los menores de edad. Algo muy importante, creo que es indispensable fortalecer la capacidad técnica de los entes públicos, del Ministerio de Transporte en el tema de motocicleta. Y creo que los temas técnicos, si son 8, 9, 10 años, 11, ya eso es un tema técnico. Pero el hecho de que esté puesto en un proyecto de ley es algo muy valioso y que debemos respaldar para dialogar sobre el tema. Aprovechar ¿Cuáles la son, oportunidad, como dijo la senadora. ¿Cuáles son sus mínimos, Ricardo? ¿Cuáles son sus mínimos? ¿Qué es lo mínimo que usted cree como también experto en esta materia, usted que lleva tantos años lidiando con este tema, cuáles son los mínimos que debería tener una norma del Estado que propenda por la seguridad de los niños, niñas y jóvenes en motocicleta? Para mí, digamos, el principio es que lo podamos cumplir y controlar, ¿sí? Que lo podamos controlar en el territorio nacional. El problema es que se nos están matando niños en todos, la mayor parte de municipios. Por decir algo, Tumaco, un municipio muy pequeño comparado a Bogotá, tiene casi el mismo número que Bogotá en 15 años. Ocaña, Pitalito, San Agustín, San Andrés, Leticia, Quibdó, Buenaventura. Entonces, cualquier medida que tomemos tiene que ser lo suficientemente práctica para que la respetemos en lo urbano, Sí, en lo rural, en los pequeños municipios y en las grandes ciudades. bueno, le tenía Qué una pena, pregunta al Ernesto, senador se Manuel, me cayó pero la, voy de nuevo, sí, senadora, voy de nuevo con usted para que no, se termine me cayó su aquí, idea. qué pena. Sí, No, tranquila, no, no, la lo que escuchamos. yo quería es que definitivamente no puede ser que las escuelas que hoy reciben a muchas personas que van a hacer sus cursos simplemente se limiten a 25 horas teóricas y 15 horas de práctica. ¿Y dónde hacen las prácticas? Entonces no tienen unas pistas adecuadas para hacer las prácticas. De pronto en cualquier lugar lo utilizan para hacer estas prácticas y creo que eso no lo estamos vigilando y lo estamos haciendo bien. Es necesario pues
que hayan personas diestras y estén capacitadas para realizar este tipo de prácticas que generen mayor destreza en los conductores de las motociclistas, de los motociclistas, pero además creo que podríamos aumentar la edad para obtener la licencia, que no solamente sean los 16 años que hoy mantiene el, Sí, prohibir el el código. transporte de menores en motocicleta, en motocicleta. Creo que no, pues no soy amiga de las prohibiciones, o por lo menos deben mediar estudios más completos para justificarla así. Las cifras nos tienen que llamar la atención enormemente, pero creo que deben aquí actuar también las autoridades en mayor control, los padres de familia, también en ayudar a que sus niños menores de 15, 16 años no sean conductores de motocicleta. Y de igual manera que los jóvenes de 16 a 17 años que les dan su licenciamiento también estén supremamente capacitados para poder transitar y rodar por las diferentes calles del país. Gracias, senadora. Quiero volver con el senador Manuel Virgüez, porque acabo de escuchar a la senadora que habla de la responsabilidad de los papás, de los adultos mayores, para que sus hijos, hijas, sean responsables a la hora de que decían usar una moto, montarse en una moto y demás. Y el senador Virgüez hace un momento señalaba la responsabilidad de los funcionarios, de las entidades del Estado y tal. Pero yo le quiero preguntar, senador, usted que es motociclista, le quería preguntar, ¿dónde queda la responsabilidad de los motociclistas? ¿Qué establece el proyecto de ley como responsabilidad de los motociclistas? Porque mire, no hay nada contra los motociclistas, ni más faltaba. Ellos tienen derecho a usar un sistema de transporte y hacerlo de manera responsable, eficaz, cuidadosa, para que no sean ellos hoy las principales víctimas fatales que dejan estos siniestros. ¿Qué trae la norma que usted está promoviendo, senador, como parte de la responsabilidad que tienen no solamente los motociclistas, también las empresas que están dedicadas a este negocio, que se lucran de este negocio? Yo reconozco que hay algunos esfuerzos aislados de algunas empresas, pero ¿qué trae su norma para que los motociclistas sean ellos también cada vez más responsables? Sí, como le decía la senadora, esto es un proyecto, entrará a discusión y yo también considero que debemos incrementar un poco la edad para poder conducir la motocicleta y exigir más horas de pericia, de idoneidad. Actualmente muchas mujeres y muchos hombres están pasando a la motocicleta como medio de transporte, pero uno los ve en las calles, en las ciudades, que todavía les falta mucha experticia y mucha idoneidad. Pero el otro problema es el tema de la aplicación de la cátedra de tránsito, Ernesto, porque no solamente es el comportamiento del motociclista, lo que pasa es que es el comportamiento de todos nosotros. Nosotros no usamos los puentes peatonales, no usamos las cebras. Los jóvenes que terminan el bachillerato salen con un conocimiento muy básico de conocimiento vial. Por eso lo que queremos también es que con las cátedras, desde el colegio, cuando se expida el diploma de bachiller, por la parte posterior por lo menos tenga un sello de que hizo una cátedra vial, tiene algunos conocimientos. Tratar de que salgamos con esa conciencia es un proceso que va a llevar muchos años, generar la cultura, porque es que es el tema de cultura. Entonces, si salimos con la ignorancia vial, somos peatones, cometemos imprudencias, adquirimos una bicicleta y seguimos con las imprudencias, nos pasamos a la moto y seguimos con las imprudencias, y ese comportamiento vial, de ignorancia De vial, acuerdo, está en todos nosotros. de acuerdo. Ricardo, ¿cuál es el análisis que de la Fundación ustedes han hecho sobre la actitud de los motociclistas? Yo no los voy a meter aquí a todos. A mí me consta, yo he sido testigo de motociclistas que andan a 50 kilómetros en Bogotá. A mí eso me sorprende y me alegra ver que hay motociclistas tan responsables que andan a 50 kilómetros, evidentemente. Yo lo he constatado personalmente. Pero cada vez que uno toca una norma, y como cualquiera de estos puntos de los que está hablando el doctor Manuel, lo que está hablando la doctora Tamayo, esos puntos van a generar polémica. Aumentar la edad para que se tenga licencia de conducción de una moto, eso va a generar polémica. Cualquiera de esas medidas que anunció la senadora Tamayo al comienzo, de un mayor cuidado en el tema de las normas que deberían aplicarse a la moto, eso siempre termina en paros, en bloqueos,
en generar caos en los principales centros urbanos. ¿Cuál es la fórmula para que los motociclistas entiendan que todo esto que proponen los senadores va en favor de ellos y no en contra de ellos? Bueno, nosotros esperamos que esto en Colombia, y buena la fórmula de política de Estado, pueda ser un proceso en el cual nos ponemos de acuerdo. Y creo que el punto de partida nuestro es pongámonos de acuerdo en proteger a los niños, a los menores de edad. Luego, muy bien lo han mencionado, hay que proteger a las mujeres. Es muchísimo, digamos, el crecimiento que está en este momento, se está dando en ventas o compras de motocicletas por mujeres, y el año pasado, por primera vez en la historia de los siniestros viales, las mujeres aumentaron considerablemente su tasa de fatalidades y sobre todo al volante. Y es por lo que decía el senador. Entonces yo creo que hay que construir conciencia con los mismos motociclistas sobre la necesidad de proteger las vidas de los menores de edad, de las mujeres, y hay algo muy técnico. Hay una concentración de los días y las horas en que fallece un grupo muy grande de motociclistas, Sí. y es de viernes a lunes en la noche madrugada. Digamos, si pudiéramos atacar ese foco y eliminar, reducir muertes de motociclistas los fines de semana, en las noches, que están ligados con alcohol y otras sustancias, ya avanzaríamos muchísimo. El problema es que no paramos de crecer y estamos con más de 15 motociclistas muertos por día en el país. Sí, oiga, senador, me imagino que usted tiene que hablar con sus colegas de la moto, con todas estas agremiaciones que hay de motos. ¿Ellos qué dicen? ¿Ellos qué comentan? ¿Ellos a quién responsabilizan? ¿Ellos qué tanto reconocen que también es parte de la responsabilidad de todo esto, también les compete a ellos? ¿Qué comentan estas organizaciones de motociclistas? Bueno, mira, Ernesto, yo realmente mi nicho electoral no está en las motociclistas. De pronto se pensará que como soy motociclista manejo nichos. Sí. No, mi nicho no está ahí. Mi nicho es el tema porque yo soy motociclista. Yo los escucho, participo con algunas actividades. Ahora Sí. más, por ejemplo, en el proyecto en el que tú preguntabas, tenemos más responsabilidad social con la empresa, con los que venden, con las autoridades, infraestructura vial. Y lo que decía Ricardo, y por eso yo celebro este tipo de estudios, porque esto es lo que necesitamos. Porque es que se reportan las cifras en bruto, pero muchas veces no se saben las causas. Entonces, aquí Ricardo decía, unas veces son por alcohol, otras veces por sustancias, otra por la infraestructura vial, otra por el mal comportamiento del motociclista, otro por la intolerancia del conductor de vehículo. En fin, hay muchas causas, y esos estudios queremos fomentarlos, además con la tecnología, para tener el insumo real y empezar a atacar los focos que están generando mayor accidentalidad, porque no tenemos esas cifras. Medicina Legal, por ejemplo, tenía un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para darnos esos estudios, y no, se rompió el convenio. No sabemos por qué razón, y no tenemos los estudios. Entonces, necesitamos mucho estudio. Yo celebro este tipo de iniciativas, y también la del tiempo que socializa y se visibiliza el tema. Ricardo, ¿cuántas motos hay en Colombia hoy? Bueno, en Colombia el dato global del registro nacional es alrededor de 11 millones. El tema es que hay muchas motos en los patios. Como 2 millones. Sí, eso es un chicharrón gigantesco del parque que está detenido del parque. Entonces sí nos falta actualizar, pero lo que sí es cierto que estamos vendiendo más de 700,000 motos al año, que en 2022 fuimos el mercado global per cápita el más dinámico. Y sigue creciendo, ¿no? Sí, claro, vendemos 3 veces más motos que autos. ¿Y cuántas motos ya circulan en Bogotá? ¿Más de 1 millón? Bueno, ¿1 millón? No, ese es un dato claro. 1.600.000. Sí, el dato que calculamos es 1.600.000 en Bogotá y los 20 municipios. El tema es que en Bogotá, según los datos, las motos están disminuyendo y según las calles se están llenando. Entonces, ese es un tema regional que hay que hacer un llamado a que los 20 municipios nos pongamos de acuerdo. Se nos ha acabado el tiempo, pero quiero darle la oportunidad a la senadora Tamayo, al senador Manuel y a Ricardo, por supuesto, a que hagamos una reflexión final sobre algo que mencionó Ricardo en su última intervención, y es generar conciencia. Senadora Tamayo, ¿cuál es la clave para que generemos conciencia?
conciencia de que el mal uso, el uso indebido de la motocicleta nos está costando vidas humanas, y lo más triste, vidas de jóvenes, porque la mayoría de víctimas fatales son menores de 30 años, si no estoy mal, senador, son menores de 30 años y eso es toda una vida que se trunca, que se pierde, o personas que quedan lisiadas. Yo creo que hay mucho subregistro, como decía la senadora al comienzo, mucho subregistro en el área rural, porque en el área rural entiendo yo que a los niños se les está regalando una moto a los 14 años. Y muchas veces se les da esa moto porque los padres quieren que se conviertan ya en mototaxistas y empiecen a aportar al hogar. Cosas de ese tipo estamos viendo. Pero ¿cómo generamos conciencia? Para todos, senadora, para las autoridades, para los padres, para los mismos motociclistas. ¿Cuál es la clave? Mire, yo creería, Ernesto, que es la educación, es la capacitación, es socializar todas estas cifras que nos están mostrando, unos diagnósticos que tienen que llamar la atención, no solamente del legislativo, sino también de las autoridades, pero por supuesto, un llamado de atención a los padres de familia. Creo que ellos juegan un papel fundamental, importante, y cuando hay autoridad y hay presencia en aquellos lugares donde transitan tantas motocicletas, pues es necesario que haya algunas restricciones. Por ejemplo, uno no puede pensar que está permitido que en una motocicleta lleven menores de edad y se arriesguen, seguramente vayan 2 o 3 personas más y hasta el perro lo llevan en la motocicleta. Pues creo yo que tenemos que llamar la atención a la gente, y es educación, es capacitación y es más autoridad para controlar que los jóvenes, por ejemplo, entre 16 y 17 años hayan tenido su capacitación el día que salieron a la calle con su motocicleta. Entonces creo es educación y mayor compromiso de la sociedad, de los padres de familia, de las autoridades y de los mismos jóvenes, que hay que capacitarlos para que no cometan errores ni manejen estas motocicletas en estados de pronto con sustancias psicoactivas o bajo algún efecto del alcohol o alguna circunstancia que se hace más vulnerable. Gracias, senadora. La misma pregunta para usted, doctor Manuel. Bueno, que apliquemos el artículo que es de nuestra autoridad del partido Mira, educación, cátedra vial. Eso por ahí que comienza, estoy de acuerdo con la senadora, pero hay que mirar cómo se hace efectivo. Aprovechar los medios digitales, a los jóvenes les gusta mucho hoy las aplicaciones de TikTok, entonces que ellos hagan un curso virtual durante toda la estadía del bachillerato, pero que salgan con conocimiento, y en eso se puede ir sensibilizando y socializando el tema. Compromiso del sector público y privado, como lo traemos en el proyecto de ley. El Estado debe estar también más comprometido para legislar y controlar y fortalecer más este tipo de estudios que hace, por ejemplo, la fundación que dirige Ricardo. Muy bien, gracias, senador. Y cerremos con usted, Ricardo, una reflexión final desde la fundación, de que le sigue al milímetro el paso a estos temas. ¿Qué recomiendan desde la fundación? Nuestra recomendación es llevar estos temas a la sociedad, al conjunto de la sociedad, y convertirlo como ha pasado con los animalistas y la protección de los animales y las mascotas. Hoy es un tema de sociedad. No sabemos ni las multas ni las sanciones, nos preocupamos por nuestras mascotas y por los animales. Reducimos el consumo de tabaco y no sabemos la multa. Nadie se preocupa por la multa. Uno no consume tabaco en un cine, en un bus o en un avión. Y por último, hemos reducido el uso del plástico y somos conscientes de que el plástico no es bueno para el planeta, que no es bueno en nuestras casas, y tenemos leyes muy contemporáneas sobre el uso de plásticos de una sola utilización. ¿Por qué no proteger la vida de los motociclistas? Y comencemos por las de los menores de edad, luego tenemos que proteger a las mujeres, a las familias, y tendríamos que reducir y llevar esto, ojalá, a cero. Pero esto es un proceso que tiene que apoderarse de la sociedad y la sociedad en su conjunto. Gracias, Ernesto. Bueno, a ustedes, Casa Editorial El Tiempo está comprometida con este tema. Es una de nuestras causas, como bien dice Ricardo. Queremos que esto se vuelva una causa como las otras causas que defendemos, no a las corridas de toros, no al maltrato familiar, al maltrato animal, en fin. Esta es una causa que tenemos que defender todo, porque estamos hablando de vidas humanas que se están perdiendo. Y es mucho más trágico cuando se trata de menores de edad, de niños y de niñas. Yo creo que
Los papás tienen que ser los primeros conscientes, los conductores de moto tienen que ser los primeros conscientes, los otros actores de la vía también tienen que ser conscientes, el peatón, el conductor de vehículo particular, el ciclista, todos tenemos que hacer uso de un mismo espacio. ¿Cómo lo hacemos cómo lo hacemos de forma responsable y segura? Ese es el desafío que tenemos todos los días para dejar de registrar estos temas. Todos los días salen motociclistas a las calles de Bogotá o de cualquier municipio del país y las mamás se quedan persignándose en sus casas para que no vaya a pasar nada, porque todos los días los medios estamos registrando de incidentes fatales que ocurren y eso no puede seguir sucediendo en Colombia. Nos negamos a que en Colombia siga habiendo más de 8.000 muertes al año en accidentes viales, en incidentes viales que se pueden evitar solamente con ser un poquito más responsables. ¿Me decía, Ricardo? Sí, señor. Permítame hacer una invitación a todos los que nos están siguiendo y que van a escuchar esta conversación para este martes 3 de septiembre en el Centro Cultural Gabriel García Márquez en la Candelaria, Bogotá, en la esquina de la carrera Sexta con calle 11, para un foro conversatorio sobre estos temas. ¿Cómo abrimos el diálogo? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para reducir el número de muertes de los menores de edad de motocicleta? Gracias. ¿Quiénes están haciendo parte de toda esta campaña en la que nos hemos enmarcado, Ricardo? Gracias por la pregunta. Entonces, el foro es los retos legislativos, técnicos y ciudadanos, y tenemos vinculada a la Universidad de los Andes, a la Fundación de Espacio, tenemos varios grupos, Red Papás, tenemos varias universidades, pero sobre todo hay que decir, tenemos el apoyo internacional de varios grupos que nos acompañan en varias partes del mundo, esencialmente a partir de la Fundación Bloomberg Philanthropies. Bueno, senadora Soledad Tamayo, senador Manuel Virgües, Ricardo Montezuma de la Fundación Ciudadana, muchísimas gracias por permitirnos estos minutos para compartir estos temas que son trascendentales para el bienestar de nuestra sociedad. Un saludo para todos y nos veremos próximamente. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias. Y ustedes también juegan un papel fundamental en todos estos temas. Sí, señor. Muchísimas gracias por la invitación. A ustedes, buen día. A ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad.